Hoy pensaba en lo siguiente, y cuando digo hoy me refiero exactamente y puntualmente al momento anterior a aquel en el cual he presionado el botón de REC. Pensaba, siempre tengo la sensación como que estos ejercicios, y ahora explico por qué lo puse entre comillas, no van a ninguna parte, como si hubiese un lugar a donde llegar. La propia ansiedad de ver un resultado concreto hace que uno perciba fragmentos del proceso como inválidos o improcedentes. Creo que sin embargo esa percepción se debe a que por momentos se hace borrosa la sapiencia o la conciencia de que se trata de que toda esta actividad se trata de llegar a un resultado que no es posible visualizar desde la perspectiva de una persona que está dentro de un fragmento, llámese un vídeo en particular. Y por eso dije así cuando dije ejercicios, porque desde mi perspectiva en un día en particular, los ejercicios son percibidos como bloques independientes que ciertamente no van a ningún lado, porque como tales son inmóviles, inmutables. Pertenecen, ahora bien, a una serie de otros bloques que conforman no quiero decir un todo, porque no hay un todo tampoco, conforman un camino difícil de percibir desde uno de esos bloques. Es como aquel dibujo bidimensional en el cual un círculo dibujado, encerrado por un cuadrado, podía solo moverse en dos dimensiones y no era capaz de visualizar el cuadrado total, porque es imposible. Solo convirtiéndose en tridimensional podría subir y ver el cuadrado. En ese sentido, la diferencia entre el círculo bidimensional y una persona de carne y hueso en un mundo tridimensional y con cierto nivel de conciencia estándar entre los humanos, podría decir que hay una intuición. Mi intuición y la de cualquiera que estuviese forzando la realidad por medio de estos ejercicios es que un cambio va a haber. Hemos aprendido que el cambio no se percibe con anterioridad al hecho concreto, antes bien puede percibirse solamente. Puede inferirse, uno puede solamente hipotetizar acerca de él. ¡Wow! ¡Qué mal! Vamos a leer un poco porque esto está muy gacho, cucaracho. Haciendo oda a lo expuesto. ¿Cuál es la idea de que un bloque percibido como no procedente es, o tal vez sea, como mínimo, parte de un todo que no puedo ver desde un solo bloque? Confío en que la expresión oral ayuda a conocer mis límites vocales, por ejemplo, ayuda a entender cuál es mi tono natural del habla, ayuda a ejercitar la mecánica de la boca, las cuerdas, el cuerpo, la actitud, ayuda a entender cuáles son las debilidades, si pudiere llamárseles debilidades a aspectos que no reflejan mi deseo de hablar bien. Puede que no sean siquiera debilidades, pero en todo caso, percibidas o no como tales, son relevantes como objeto de observación y estudio, creo. Las historias personales son ciencia. Esto de pronunciar las eses o no es algo que no tengo resuelto. No sé si hacer que las eses suenan todas clarísimas como las historias personales son ciencia, o las historias personales son ciencia, que es como hablo normalmente, o un punto medio que intuyo seguramente que sería lo correcto. En mi caso, las historias personales son ciencia. Por ejemplo, ahí me comí las historias personales, porque la S y la P no son muy compatibles, no son muy fáciles de pronunciar de manera fluida. Las historias, sí, porque SI es fácil, las historias y la S de historias subseguida por una P ya no es tan fácil y por eso la inflexión es otra. Las historias personales son ciencia. Son fácil, pero no es fácil.
Elaborar una narración constituye un mecanismo cognitivo humano esencial para codificar. Es curioso también, estoy atendiendo al texto, pero el adelanto de la vista a veces confunde lo que estamos en el presente leyendo. Por ejemplo, yo estaba pronunciando esencial cuando había ya leído codificar y por eso me llevó a equivocarme y decir esencial. Vamos a empezar de nuevo intentando no interrumpir más. Las historias personales son ciencia. Elaborar una narración constituye un mecanismo cognitivo humano esencial para codificar, expresar y comunicar nuestras vivencias individuales. Por esta razón, el relato se considera el medio apropiado por el cual los hechos del mundo se vuelven inteligibles para las personas, ya que inevitablemente seleccionamos, organizamos y disponemos nuestras vivencias de un modo narrativo. ¿De verdad? Aunque no tiene nada que ver, estaba pensando que se condice con la idea o el concepto que estuve exponiendo anteriormente, la idea de que uno pueda o no percibir un todo, la idea de que aquello no es posible sino a través de la intuición. Se parece un poco a la idea de que una historia debe ser desmembrada en mecanismos cognitivos decodificables para ser expresados y comunicados y en un todo, de nuevo, poder absorber, no es absorber la palabra, poder interiorizar una sensación, aquella que produce una historia, por ejemplo. Las historias son sensaciones desmembradas, ¿no? O algo así. Por esta razón, el relato se considera el medio apropiado por el cual los hechos del mundo se vuelven inteligibles para las personas, ya que inevitablemente seleccionamos, organizamos y disponemos nuestras vivencias de un modo narrativo. Eso explica que en las últimas décadas las ciencias sociales hayan otorgado gran importancia al estudio de las narrativas como instrumento de análisis. Hasta el punto, no lo sabía. Que yo lo sepa o no, no es relevante ni importante ni siquiera para mí. Pero al decir no lo sabía, en realidad lo que estoy diciendo es que me llama la atención y me interesa. Eso explica que en las últimas décadas las ciencias sociales hayan otorgado gran importancia al estudio de las narrativas como instrumento de análisis, hasta el punto de que se habla de que estas disciplinas han experimentado un giro narrativo. Este cambio se relaciona con la importancia que han adquirido las narraciones, mediante las que las personas relatamos nuestra propia vida y nuestras experiencias como herramienta para el conocimiento de la sociedad. A ver, ¿a dónde lleva esto? Porque yo no creo que la gente haga eso. Al contrario, se ha acotado la manera en la cual las personas utilizan el lenguaje. Se ha acotado, me refiero a la cantidad de elementos que pudieran hacer que una narración devenida en una historia sea eficaz y eficiente por medio del uso del lenguaje. Al utilizar las historias personales para el estudio de las ciencias sociales, cada área de investigación, según el propósito de su análisis, potencia determinados aspectos de los relatos. Así, algunos estudios sociológicos focalizan su atención en la relevancia de las narrativas de ciertos grupos sociales, como por ejemplo los emigrados. Además de obtener los datos objetivos, como número de individuos que se desplazan, su nombre, edad, sexo, religión, país de origen, itinerario seguido, etc., analizan las historias que los migrantes narran sobre su éxodo desde el territorio de partida, allí entonces, hasta el de desplazamiento, aquí, ahora, y la transformación de su propia identidad, pasando del yo a ser el extranjero o el sin papeles. Otros trabajos se centran en las historias en las que las personas explican. Es muy interesante lo del cambio de la percepción de identidad que sufre uno mismo y el que pudieran otorgar otras personas a uno en el caso en el cual uno fuera un migrante. Me refiero al cambio. Algo interesante, el cambio. Otros trabajos se centran en las historias en las que las personas explican cómo se integran en un grupo. Por ejemplo, algunas bandas juveniles o en un determinado colectivo profesional, juristas, personal médico, profesorado universitario, y se definen dentro de él. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene ganas de toser?
No sé. Pensemos en nuestra propia experiencia, viajes, relaciones personales, compromisos de pareja, bodas, logros y fracasos. El impulso autobiográfico nos impele a elaborar relatos con los que entender e interpretar nuestra propia vida y a través de ellos conocemos también el mundo. De ahí que el psicólogo Jerome Brunner haya propuesto la denominación Homo narrans, por considerar que la narratividad, la capacidad de construir el relato de la propia vida, es la característica cognitiva que mejor identifica al Homo sapiens frente a otro tipo de primates inteligentes. Está bueno. Así como en el Homo sapiens hay personas sapiens, en el Homo narrans hay personas narrans y personas que no narran, y el sapiens, etc. Nos narramos nuestra historia, pero luego habría que ver la objetividad con la cual lo hacemos. Nos interesan también las historias de vida de los demás. A mí sí, no sé si a todos. Lo que explica la atracción, que a lo mejor sí que les interesa, pero ni siquiera lo saben. Lo que explica la atracción que siempre ha ejercido el género memorialístico sobre sucesivas generaciones de lectores, así como el éxito que tienen las revistas de cotilleo o los programas televisivos que hurgan en los detalles más escabrosos de la vida de famosos y menos famosos. Tal vez porque los famosos son un reflejo de algo deseado para las personas que leen revistas de cotilleo. ¿Será lo mismo? Hay un interés en leer qué le pasó a un famoso porque uno se ha identificado con la vida de ese famoso o con el deseo de que la vida de uno llegue a ser como la de ese famoso o como la de un personaje que esa persona famosa, por ejemplo, en el caso de un actor, haya interpretado en una película. En cualquier caso tiene que ver con uno, creo, porque si a uno le interesa oír, y objetivamente a mí me interesan las historias de las personas, me da igual si es famoso o no famoso. Aquí se hace alusión o referencia a un tipo de persona que, estando interesadas por la vida a manera de cotilleo de algunos famosos, pudieran no estarlo respecto de la vida de personas normales, urbanas. Las narraciones son también muy importantes en la construcción de las relaciones de parentesco. El sentimiento de pertenencia a una tribu, clan o familia se erige en buena medida a partir de los relatos que nos llegan sobre nuestros ancestros. ¿Qué pasa si uno no se siente parte de una tribu? O tal vez infiere que habría una tribu de la cual uno no es parte. Otro dilema sería entender o interpretar por qué uno no siente que es parte de una tribu de la cual sí que lo haría sentirse parte si fuese más, más sano, más libre, menos intrincado mentalmente. Otro tema sería ese. El abuelo que hizo la guerra, la bisabuela que emigró a Cuba, el tío paterno que se suicidó por amor, el que se dio a la mala vida, los relatos de antepasados. Dice, el que se dio a la mala vida con 3 puntitos. Está bueno, porque sin decir nada dice un montón de cosas. Los relatos de antepasados que nunca o apenas conocimos nos llegan y nos atrapan en una red de historias familiares. Nuestras propias vidas tienen fases particularmente narrativas. Eso cuando nosotros le otorgamos identidad. Leo de nuevo, nuestras propias vidas tienen fases particularmente narrativas. Si nosotros les otorgamos identidad o si otras personas le otorgan identidad. Otras personas respecto de la vida de uno. Muy en especial cuando tenemos niños pequeños cerca, quienes nos impulsan a convertirnos en narradores cotidianos también de historias de ficción. Los cuentos son la magia con la que conseguimos mantener a niños habitualmente activos hasta el agotamiento nuestro, prendidos de nuestras palabras. Nuestro lo agregué yo. Confieso que he sido la narradora familiar y he dedicado horas y horas y horas a explicar historias de todo tipo a nuestros niños, para entretenerlos durante largos desplazamientos, para calmarlos tras juegos muy intensos, para amenizar las comidas, para caminar largos trechos sin cansarse ni protestar por montañas y valles mientras paseábamos aquí o allá. Wow. Una mamá muy deseable.
cuentos e historias sin parar de los que la audiencia incluía a su padre, pues no era sordo y además gustaba de aportar sus propios matices. Me sentía como una gusana de seda que, sutil y sistemática, segregaba el hilo invisible y resistente que nos ligaba a los cuatro en un mismo capullo comunicativo y emocional. ¡Qué lindo! Los cuentos para los niños al servicio de crear comunidad familiar. La importancia. Esa frase viene a cerrar lo del homo... ¿Cómo era? Homo narrans, creo que era. Homo narrans. Los cuentos para los niños al servicio de crear comunidad familiar. Pero contar y contarnos historias tiene más virtudes terapéuticas que mantener a los niños atentos y tranquilos, que no es poca virtud. Cuando narramos hechos felices o divertidos, estrechamos los lazos emocionales con los demás al compartir la alegría propia con ellos. Por cierto, recuerde cuando vimos en un capítulo anterior sobre cómo actuar comunicativamente en estas situaciones. Y cuando compartimos con alguien en un acontecimiento penoso, triste o traumático ocurrido en el pasado, narrarlo nos obliga a estructurarlo, a darle sentido. Se convierte así en un episodio más comprensible, en un recuerdo más tolerable. Mientras relatamos a otras personas sucesos desagradables, lo narrado va perdiendo intensidad emocional y por tanto su capacidad de hacernos daño se minimiza. La narrativa es una estrategia fabulosa de protección de nuestra salud mental, que nos permite organizar las ideas y experiencias angustiosas, amortiguar su impacto emocional y convertirlas en pensamientos más comprensibles para nosotros mismos y por eso más llevaderos. Ya ve, necesitamos las palabras y organizarlas en forma de relato para poder manejar nuestra psique. De hecho, la mayor parte de las terapias psicológicas se basan en este principio de impulsar que la persona angustiada narre su preocupación. Tanto es así que los especialistas en salud mental recomiendan que no guardemos los incidentes dolorosos silenciosamente y en bruto en nuestra mente, ya que, si permanecen bloqueados, se convierten en focos de angustia que explotan inesperadamente. Es mucho más recomendable que los mitiguemos por el procedimiento de darles forma narrativa al explicárselos a otros. Apartado. Dice, en este sentido, uno de los 5 elementos que contribuyen al crecimiento postraumático y convierte así el posible estrés postraumático en resiliencia consiste, de acuerdo con Mr. Seligman, en crear, con M, que puede ser Marcus, puede ser Miriam, lo que sea, Seligman, en crear una narración para el trauma. La gran poeta norteamericana Maya Angelou lo formula así: no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. Qué lindo. Conversar y narrar literalmente nos cura, y no solo de manera individual, sino también como sociedad. Por eso, procesos de paz como el de Sudáfrica o Colombia incluyen la narración en público de los dramas y tramas del conflicto por parte de quien ha sido víctima, testigo o autor, como fase imprescindible del proceso de reconciliación nacional. No podemos dejar de construir relatos para explicarnos los hechos, porque estamos formateados cognitivamente para elaborar historias que nos permitan interpretar el mundo que nos rodea. Así lo afirman los neurocientíficos. Pensemos, sin ir más lejos, en las numerosas y creativas historias que han elaborado generaciones diferentes de humanos a lo largo y ancho del planeta para explicarse el tránsito diario del Sol desde el amanecer hasta el ocaso u otros fenómenos naturales como la lluvia o el rayo. De igual modo que percibimos por el oído de manera automática todo lo que se dice a nuestro alrededor, solo podemos dejar de oír si nos tapamos los oídos. Elaboramos espontáneamente una explicación narrativa ante un suceso o ante la reacción de otro ser humano. Es interesante prestarle atención a esa configuración cerebral humana
de tipo narrativo, por defecto, porque puede, y de hecho suele, traernos problemas en nuestras conversaciones cotidianas. Dije cotidianos porque sería, supongamos, la frase: en 1920 la abuela de María se quedó embarazada y se casó. Más que probablemente entenderíamos que el significado de esta frase es que la antepasada de María se quedó en estado y por esta razón decidió casarse. Se vio obligada a ello, o bien obligó al padre de la criatura a hacerlo, etc. La frase era: en 1920 la abuela de María se quedó embarazada y se casó. Claro, se casó porque... Chao.